Vamos con la polémica que ha marcado las últimas horas y esa Vuelta Ciclista a España con etapa final en Madrid que no se pudo realizar por las protestas pro-palestinas que obligaron a anular ese fin de vuelta y que ha provocado el enfrentamiento político. Hoy, esta mañana, la ministra de Deportes y Educación está en Aragón, está en Aínzon y se le ha preguntado por ello. ¿Qué ha dicho Pilar Alegría, Blanca? Sí, pues lo que ha dicho la ministra de Deportes es lo que ayer se vio y se vivió en Madrid responde a un clamor popular, a un sentir mayoritario de la población española que rechaza el genocidio en Gaza. Mira a la organización de la Vuelta, una entidad privada, Unipublic, como responsable de haber propuesto cambios en ese trazado, en esa etapa, para evitar la situación que ayer se produjo. Ha señalado que en todo momento se garantizó la seguridad no solo de los corredores, de los participantes de la Vuelta, sino también de los manifestantes que allí fueron a expresar su opinión, decía, y que lo hicieron de forma mayoritaria, de forma pacífica. Ha querido condenar cualquier tipo de violencia, pero señala que si hubo actos violentos fueron cuestión de pocos individuos y que no se puede meter en el mismo saco a todas las personas que ayer se manifestaron. Y lanzaba una reflexión, pedía que esto sirviese también de un llamamiento, de un motivo para pensar en distintos organismos internacionales si se debería aplicar la misma vara de medir que ya se aplica tras la invasión rusa a Ucrania, que desde 2022 lleva a equipos rusos a no poder participar bajo su bandera y a ser expulsados de distintos eventos internacionales. Han velado, como digo, desde el primer momento en garantizar la seguridad, por supuesto, de los deportistas, de la afición, pero también de aquellos ciudadanos que pacíficamente se han manifestado en contra del genocidio de Gaza, porque también me parece profundamente injusto y absolutamente irreal pretender confundir o manchar ese grito solidario frente a esa actitud violenta que han manifestado 4, 5 o 10. Pues esto decía Pilar Alegría, en línea con lo que ha dicho el presidente del Gobierno y también el ministro del Interior. Por otro lado, el Partido Popular les acusa de agitar las calles y provocar en parte dicha protesta. Javier. Sí, así es, como estamos hablando, finalmente pasó lo que la organización temía, eran esos incidentes de la última etapa de la competición. Ha habido múltiples reacciones por parte de la clase política. Hay que recordar que la jornada terminaba de manera abrupta pese a los más de 2.000 agentes movilizados aquí en la capital. Hay 22 policías heridos y 2 manifestantes detenidos. El presidente del Gobierno ayer manifestó en Málaga que apoyaba la movilización por Palestina, una movilización, dijo, por una causa justa y que hacía que España brillase como ejemplo y como orgullo a nivel internacional. Desde el Gobierno también se han manifestado indicando que lo sucedido no perjudica a la imagen de España y que habla bien del pueblo de Madrid. Dicen que están orgullosos de la defensa de la paz que ha hecho la capital y también dicen estar orgullosos de formar parte de un ejecutivo que hace que el mundo se mueva. Nosotros, por supuesto, que rechazamos siempre la violencia. Faltaría más. Lo hemos hecho siempre, pero también sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. Por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha querido manifestar que el Gobierno debe condenar lo sucedido y denunciarlo. Ha responsabilizado de la no finalización de la competición a Pedro Sánchez, a la vez que lo hace responsable del ridículo internacional. Dice que el presidente del Gobierno está orgulloso del comportamiento de unos pocos que, para mostrar su apoyo a Gaza, ha puesto en jaque la seguridad. También se ha manifestado el alcalde de la ciudad de Madrid, que no ha dudado en señalar directamente a Pedro Sánchez como directo responsable de lo ocurrido, indicando que la capital no se desbordó de manifestantes, sino de violencia. El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país.
No se puede naturalizar que exministros y ministros y los socios del Gobierno hayan alentado, incluso participado, en actos que han agredido a más de 23 policías. No puedo aceptar que el presidente del Gobierno no solo haga un llamamiento a todos aquellos manifestantes para que actúen con violencia, sino sobre todo que lo haga escudándose bajo el sufrimiento de ese pueblo. Porque no es lo que le importa ni lo que le interesa a Pedro Sánchez, sino que por el contrario lo que pretende es generar temas de debate, que escondan la semana pasada que su mujer iba a declarar ante el juzgado o que escondan que esta semana su hermano se va a sentar en el banquillo definitivamente. Bueno, pues ahí está el enfrentamiento político tras lo ocurrido en ese fin de etapa y de la vuelta, vamos. Mónica. A ver, a mí me cuesta entender que desde un gobierno se jalee una protesta que acabó con 22 policías heridos, porque evidentemente no fue una protesta pacífica como las que se están desarrollando en otras ciudades españolas y que en mi opinión son necesarias. Al final son 63.000 personas muertas, 250.000 personas con riesgo grave de morir de desnutrición y 2 millones de desplazados. Si ese equipo no tenía que haber participado en la vuelta, yo creo que se tendría que haber debatido previamente. Pero en ningún caso se puede poner en peligro la integridad física de ciclistas, de unos deportistas que están participando en una competición y que hace también que los ojos del mundo estén puestos en España. No me parece justo, insisto, el que se vaya a parar una prueba y con las formas en las que se paró esta prueba. De hecho, la preocupación del Gobierno yo creo que es palpable al haber asignado a 2.000 agentes de la policía para que se intentara acabar esa prueba. Yo creo que en el nivel de polarización que estamos ahora mismo en la sociedad parece que si estás a favor de que acabe la vuelta estás con unos, si estás en contra estás con otros. Yo creo que hay muchísima gente que condenamos lo que está pasando en Gaza y sin embargo tenemos que entender también que no te puedes jugar la integridad física de unos deportistas, que es verdad que quizás ese equipo no debería de haber participado, se debería de haber pensado en todo caso antes y que es posible llevar a cabo una protesta como la que hubo el día que vino la Vuelta Ciclista a España a Zaragoza. Vimos banderas, vimos protesta pacífica en las calles y sin embargo la prueba se desarrolló con normalidad. Bueno, es difícil, ¿no?, hacer un relato diferente al que parece que está consensuado y asumido por todos, donde se hace equivalencias de si con tantas víctimas en Gaza sería suficiente, con una sería suficiente, ¿no?, para que lo sintiéramos. No creo que sea un problema de volumen. Y de luego mezclar las dos cosas es una trampa, ¿no? Para mí, el relato, por lo menos el mío, va más por la vía de que ha sido la Vuelta Ciclista de la cobardía, ¿no?, donde realmente el gran ganador no ha sido el deporte, sino el manoseo político que se ha venido haciendo desde las etapas de atrás, de forma pacífica, es cierto, hasta que aparece el sábado un pirómano, que es Sánchez, que pone en marcha la actividad ya desmedida de estos manifestantes, que son fuerzas de izquierdas y que probablemente se enmascaran en Palestina, en la Vuelta Ciclista y en lo que haya, ¿vale? Tampoco son los 100.000 que dice Pilar Alegría en su intervención como palmera del presidente, donde hay muchas verdades a medias que generalmente suelen ser casi siempre mentiras, ¿no? Yo creo que hay mucho que desentramar, pero no conviene confundir el genocidio con la Vuelta Ciclista. No conviene confundir a todos los israelitas, incluidos los del equipo ciclista, con los que están actuando a las órdenes de Netanyahu. Es que yo creo que son cosas tan diferentes y están tan lejos que parece que sean lo mismo y no lo son. Recordemos qué pasó en España cuando había grupos que actuaban igual. A España nos dolía mucho que nos consideraran a todos ETA, ¿no?, o HB. Nos dolía. A los israelitas les debe doler lo mismo, entiendo yo, son personas igual. Es que estamos metiendo a todos en el mismo paquete. Yo creo que la Vuelta Ciclista a España ha fracasado con todas las letras en el tramo final y en las soluciones alternativas que podía haber tomado el director de la Vuelta, que está dando explicaciones ahora, y el director técnico, un orcense como Fernando Escartín, que está en medio de este fregado y que tendrán ellos dos que dar explicaciones y contarnos también las presiones a las que se tuvieron que abstener ayer para ver qué solución le daban. Y la solución parecía suspender la prueba, porque era una victoria política y no una victoria deportiva. Y ese es lo que le va a pesar a la UCI el año que viene cuando admita o no la Vuelta Ciclista a España en el circuito mundial. Igual no lo admite y luego nos tenemos que lamentar, pero eso cuando dirán que cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos el puente. Pues bien. Bueno, pues ahora le doy la palabra a Mónica, solo una aclaración.
No es lo mismo, sí que es cuestión de volumen cuando se habla de una persona o de más de 60.000. Sí, pero que sean 60.000 sería igual de grave que con una, quiero decir. Es trágico que se asesine a una persona, desde luego, que se asesine a más de 60.000. Creo que aquí el volumen sí que tiene su importancia. Por desligarlo ya... No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Miriam. De hecho, es una de las aclaraciones que quería hacer. No es lo mismo una persona que 63.000. Aquí en Zaragoza se estuvieron leyendo ayer los números de todos los nombres de todos los niños que han sido asesinados y estuvieron horas y muchísima sociedad aragonesa de una forma totalmente pacífica. No se puede coger la parte por el todo ni decir que todas las personas que viven en Israel son lo mismo, pero evidentemente el responsable de este equipo ciclista es amigo personal de Benjamin Netanyahu y no se sabe hasta qué punto la presencia en pruebas internacionales puede ayudar a blanquear lo que está sucediendo en Gaza, y eso tampoco puede ser. Por eso te digo que creo que el problema real es que no se valoró lo suficientemente si era conveniente que este equipo pudiera competir en la Vuelta Ciclista a España o no, y quizás de esos barros han venido luego los lodos, que evidentemente la prueba ha acabado de la peor forma posible. Pero si extendemos esto, tendremos que pensar qué hacemos con Eurovisión y la participación de Israel, y qué hace España, que dice que no compra armas y compra armas y tecnología a Israel porque es puntera y la necesitamos para el material que tenemos. Es que Sánchez no habla de eso. Tendría que ver también, porque tiene una visión muy sesgada de la realidad. Incluso Pilar Alegría dice que le daba ayer vergüenza ver cómo Díaz Ayuso saludaba al equipo israelita. ¿No le debió dar mucha vergüenza ver a Irene Montero y a Ione Belarra jaleando con la escolta de la misma Policía Nacional que les defendía detrás? Es que yo creo que hay cosas que hay que medirlas por el mismo rasero. Estas, por supuesto. Bueno, pues Jorge Azcón también se ha pronunciado sobre lo ocurrido en la Vuelta antes de entrar al Comité Ejecutivo, a la Dirección Nacional del que hoy ha formado parte. Javier. Sí, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha manifestado hace escasamente unos minutos sobre los incidentes ocurridos en la Vuelta Ciclista a España. Indica que lo que está ocurriendo con el pueblo gazatí es un suceso trágico y triste, y a la vez que afirma que el presidente del Gobierno está utilizando lo que sucede en Gaza para anteponer sus intereses particulares a los generales, para crear más confrontación, y que de hecho sus declaraciones de ayer por la mañana en Málaga dieron alas a la violencia. Creo que el presidente del Gobierno se está equivocando una vez más extraordinariamente, cuando lo que está haciendo es utilizar políticamente el problemón, la terrible barbarie que está ocurriendo en Gaza para intentar polarizar, para intentar confrontar. A mí me preocupa muchísimo lo que ocurre en Gaza, pero me preocupa muchísimo que tengamos un responsable político que quiere, una vez más, poner sus intereses particulares antes de los intereses generales.